En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muchas veces nos preguntamos a algún sacerdote: ¿por qué yo tengo fe y mi hijo, mi amigo, tal persona no? Y a veces esa persona es una buena persona, otras veces no tanto, pero a veces es una buena persona, seguramente porque ha sido bien educado por unos padres creyentes y practicantes que sin embargo no han logrado transmitir la fe. En otros casos, naturalmente, es una buena persona sin que haya tenido una educación católica. Bueno, pero ¿por qué yo tengo fe y esta persona no tiene fe? De eso habla el Evangelio de hoy, aunque lo diga de esa manera poética. ¿Por qué yo tengo fe y esa persona no? ¿Por qué? Es un misterio. Habrá todo tipo de situaciones. Quizá la tuvo y era una fe imperfecta y se desvaneció ante las situaciones de la vida, una situación de comodidad que dejó de practicar y poco a poco fue apagando su fe, una crisis debido a un problema grave que no fue capaz de afrontar desde la fe, dándose cuenta de que los milagros se solicitan con humildad y no se exigen como si fueran derechos. No lo sé. O simplemente no tiene el don de la fe. Pero yo sí. Y Jesús lo que dice en el Evangelio de hoy es: dichosos vosotros, que tenéis fe. El otro no la tiene. Es un misterio. Dios le juzgará, yo no soy quien para juzgarle. Dios sabe lo que hay con su vida, sabe si él ha rechazado la fe, si la ha perdido porque no la ha cultivado. Dios sabe y Dios juzgará. Yo no soy quien para juzgar. Pero yo sí sé que tengo fe y que tengo que sentirme afortunado, dichosos vosotros, y que por lo tanto tengo que ser coherente con el don recibido. Yo tengo fe. ¿Me comporto como alguien que tiene fe? Casi nunca, y no me refiero a si hago el bien o no hago el bien, porque otros que no tienen fe también hacen el bien. ¿Cuál debería de ser la característica que nos distingue a uno que tiene fe de uno que no tiene fe? Dirá, bueno, la caridad. Hay mucha gente que no tiene fe y que hace obras maravillosas. Bueno, tú tienes que tener caridad por amor a Dios, y Él lo tendrá por sentimiento, o por humanidad, o por lo que quieras, ¿vale? Pero tiene que haber otra cosa. ¿Cómo te comportas ante los problemas de la vida? Esa tiene que ser la diferencia. ¿Cómo te comportas cuando sufres? ¿Como si tuvieras fe o como si no tuvieras fe? Porque muchas veces te comportas como si no tuvieras fe. ¿Eres consciente de que puedes unirte a Dios en ese sufrimiento y de que por lo tanto eso es también un don? ¿O ese problema es una maldición que no encajas y que reniegas continuamente? ¿Logras tener paz, o por lo menos más paz, o por lo menos volver a empezar si has perdido la paz? ¿O estás eternamente enfadado? ¿Tu testimonio es el de alguien con fe? ¿O no se diferencia mucho
de un ateo. Incluso quizá pudiera ser que hasta eres menos caritativo. Y cuando llega la muerte, la de una persona que amas, un amigo, alguien de tu familia, o cuando se va acercando la tuya, una enfermedad, aunque después quizá no termine en la muerte, pero una enfermedad que tiene dolor o que tiene un riesgo de perder la vida, ¿cómo te comportas? ¿Te comportas sabiendo que hay vida eterna y por lo tanto sintiendo el dolor naturalmente, el dolor por la muerte de esa persona amada, pero un dolor sin desesperación? San Pablo dice en la carta a los tesalonicenses: no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. No dice para que no os aflijáis, sino para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza, es decir, si tenemos fe, tenemos esperanza, y si no tenemos esperanza es que no tenemos fe. Nos afligimos como si fuera el final, o afligiéndonos no llegamos a la desesperación del que no tiene esperanza. La fe la ponemos a prueba en los momentos de oscuridad, porque es en la oscuridad donde hace falta la luz, y la oscuridad es el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre, la muerte. La muerte. Dichosos aquellos que tienen fe. ¿Eres dichoso? Sí. ¿Tienes fe? Sí. ¿De verdad tienes fe? ¿De verdad? ¿Te comportas como alguien que tiene fe? En las alegrías y en las penas, en el éxito y en el fracaso, en la enfermedad y en la muerte. ¿Te comportas como alguien que tiene fe? ¿Y te parece raro que los que te rodean y te ven y te conocen y saben que vas a misa y que supuestamente tienes fe, te parece raro que no tengan fe cuando ven que tú en la práctica tampoco la tienes? Aumentemos nuestra fe, pidámosle al Señor que la aumente y comportémonos como aquellos que tienen fe, que son siempre, incluso en medio del sufrimiento, dichosos. Que así sea.